Hola amigos. Si ven boxeo de vez en cuando, probablemente sepan que en la historia del boxeo ha habido muchos encuentros que hoy en día se pueden considerar verdaderos clásicos. En cada década ha habido peleas que han simbolizado épocas enteras. Mike Tyson es un hombre que siempre será recordado en la historia del boxeo. Su velocidad como un rayo y su increíble fuerza lo convirtieron en uno de los campeones más intimidantes de la historia. Y su agresividad desenfrenada hacía temblar de miedo a sus oponentes incluso antes de empezar el combate. Pero cualidades como la agresividad y la temeridad eran a menudo la causa del imprevisible comportamiento de Iron Mike, tanto dentro como fuera del ring. Y en este video podrán ver uno de esos momentos, cuando Mike Tyson perdió por completo el control de sus emociones durante una pelea. Prepárense para giros inesperados y emociones vivas, porque esta pelea pasó a la historia del boxeo no solo como una de las más intensas, sino también como una de las más escandalosas. Y sin ninguna duda, pasó para siempre a la historia del boxeo mundial. En 1996, Iron Mike Tyson y el fornido boxeador de Alabama, Evander Holyfield, se enfrentaron por el título mundial del CMB. Este encuentro causó auténtico furor en el mundo del boxeo, ya que ambos boxeadores estaban en todas las noticias de la época y eran considerados los mejores en su categoría de peso. Deberían haber peleado hace 6 años, pero una lesión de Mike les impidió luchar en el ring. También durante esta época, Iron Mike perdió primero estrepitosamente contra Buster Douglas y luego acabó en la cárcel acusado de violación, donde pasó 3 años. Pero al volver al ring, recuperó rápidamente sus cinturones perdidos, venciendo a algunos luchadores como Frank Bruno y Bruce Seldon. Por su parte, Holyfield perdió 2 veces contra Riddick Bowe, tras lo cual empezó a ser descartado y muchos se mostraron escépticos sobre sus posibilidades en un futuro enfrentamiento. Aunque Tyson recuperó varios cinturones, su velocidad e incluso su fuerza noqueadora disminuyeron, pero aún seguían creyendo en Tyson. La ventaja en las apuestas de que ganara la pelea contra Evander eran de 22-1. Los fans de Iron Mike simplemente no querían darse cuenta de que su ídolo había perdido parte de sus habilidades después de cumplir su condena. Por otro lado, Tyson seguía siendo un hombre bastante intimidante. La legendaria leyenda del knockout solo necesitó 8 rounds para obtener 4 victorias desde su regreso de la cárcel. La mayoría de la gente pensaba que Holyfield estaba destinado a caer ante la fuerza bruta de su oponente, pero el propio Evander no opinaba lo mismo. Además, realmente quería ganar por el bien de su madre, que había fallecido en un accidente de tráfico poco antes de la pelea con Tyson. Además, el estatus de outsider de Evander siempre lo inspiró. Le encantaba sorprender a la gente que no creía en su éxito. Y lo que demostró en la noche del año 96 pasaría para siempre a la historia del boxeo. La sala MGM Grand estaba llena a reventar y fue un récord histórico de venta de entradas. Se vendieron 16,000 entradas el primer día y los boxeadores acabaron ganando casi $30 millones cada uno. Desde el comienzo de la pelea, la gente no podía creer lo que veía en sus ojos, pues Evander, a quien nadie le había dado una oportunidad, parecía ser notablemente superior a Mike en fuerza física. Empujaba fácilmente a su oponente contra las cuerdas. Enseguida quedó claro que la reputación de su oponente no lo preocupaba ni un poco. En el segundo round, el panorama del encuentro se volvió aún más sorprendente. Tyson se encontraba cerca de las cuerdas de una forma que hace un par de años era inimaginable. En uno de estos momentos, Tyson deja escapar un gancho de izquierda de Holyfield. A partir del tercer round, Holyfield comenzó a aprovechar al máximo su ventaja en fuerza y habilidad y literalmente comenzó a linchar a Tyson. Holyfield también se acordó de emplear la corta distancia, lo que le resultó bastante eficaz. Iron Mike también tuvo sus momentos de acierto, pero su rival se limitó a pasar de ellos, continuando sistemáticamente con sus tácticas. En el quinto, Tyson fue capaz de recomponerse, al menos un poco, mostrando su antiguo esplendor. Por lo tanto, este round se lo toma con confianza. Iron Mike comienza el sexto round de forma muy agresiva, pero Holyfield no tarda en revertir la situación. Más tarde, ambos boxeadores se chocan las cabezas, lo que le provoca a Mike una lesión cerca de su ojo izquierdo. Después de eso, Tyson comienza a decaer gradualmente y un par de segundos más tarde se encuentra en el suelo. Mike se levanta, pero el resultado del encuentro ya estaba decidido. Evander finalmente toma la iniciativa y comienza a golpear abiertamente a la leyenda del boxeo.
Séptimo round. Ya era evidente para todos que Mike estaba algo agotado, pero Holyfield parece estar tomando un segundo aire y simplemente destruye a Tyson con unas intensas combinaciones, una tras otra. Mike intenta responderle, pero Holyfield no siente sus golpes y continúa con lo suyo. A solo 20 segundos del final del 10º round, Evander golpea a Tyson con un brutal golpe directo de derecha que deja a Mike totalmente desorientado y se salva milagrosamente por la campana. La pelea termina en el 10º round, con Tyson en picado recibiendo golpe tras golpe sin intentar defenderse hasta que el referee se interpone entre los boxeadores. Holyfield obtiene la victoria por nocaut técnico. Como era de esperar, la pelea entre Tyson y Holyfield ganó 2 premios a la vez, la pelea del año y el upset del año. El público estaba tan encantado que se anunció inmediatamente la revancha. Pero la carrera de Iron Mike nunca volvería a ser la misma después de esta pelea, y posteriormente le esperaba un declive gradual. El 28 de junio de 1997 tuvo lugar la esperada revancha entre Tyson y Holyfield. Las expectativas del público para el segundo encuentro eran aún mayores que las del primero. Mientras que la primera pelea recaudó un total de $100 millones, la revancha logró recaudar casi 200 millones. Los boxeadores tenían garantizada una suma de 30 millones para Tyson y 35 millones para Evander. La razón era que Evander había ganado la primera pelea y se presentaba a la revancha como el actual campeón. Tyson seguía siendo el favorito, pero solo en una proporción de 2-1. Uno de los factores clave de esta pelea que muchos consideraron que debería haber favorecido a Iron Mike fue la sustitución del referee de la primera pelea. El referee del primer encuentro entre los boxeadores le permitió mucho a Holyfield e hizo la vista gorda ante las sucias maniobras del boxeador como los cabezazos. Esto, según el equipo de Tyson, fue un factor clave en el mal desempeño de su boxeador. Mitch Halpern fue sustituido por el legendario referee Mills Lane. La sustitución del referee, según el equipo de Tyson, debía facilitarle la práctica de su estilo favorito. Al principio del round, a todos les parecía que esta pelea seguiría un escenario completamente distinto al de su primer enfrentamiento. Pero cuando solo quedaban 45 segundos para que sonara la campana, Holyfield empezó a atacar con fuerza, para lo que el determinado Tyson claramente no estaba preparado. En los segundos 3 minutos, Michael logró recomponerse y empezó a arriesgarse. Pero esto no duró mucho, ya que los boxeadores volvieron a chocar sus cabezas, lo que le causó otra herida cerca del ojo derecho a Mike. Un hecho interesante es que Mike se quejó con el referee varias veces en esta pelea, y estaba en todo su derecho, porque su rival empleó muchas maniobras sucias. Pero no se puede aspirar a la victoria confiando únicamente en la buena voluntad del referee. Además, parecía que el entorno de Tyson y su equipo no se empeñaron en corregir sus errores tras su primera derrota, echándole toda la culpa al propio referee. En realidad, había que culpar del fracaso al propio Iron Mike y a su falta de preparación, tanto desde el punto de vista físico como psicológico. Y entonces suena la campana para ese legendario tercer round, que pasaría para siempre a la historia del boxeo como el ejemplo más brillante del estallido de ira ante la superioridad del oponente y la impotencia que le siguió. El round comenzó tal como los dos anteriores, con los ataques enérgicos de Tyson, truncados por la hábil defensa de Holyfield. Y era obvio que Mike, atacando, estaba hecho una furia. Los primeros rounds demostraron que nada funcionaba en su plan para la pelea y que había que hacer algo, y había que hacerlo de inmediato. Pero todos los intentos de Tyson por cambiar el panorama de la pelea se estrellaron contra Holyfield como una ola rompiendo en un acantilado. Tras luchar contra viento y marea, el experimentado Holyfield se encontraba mejor parado, y entonces sonó la campana para el tercer round, que figuraría para siempre en la historia del boxeo. El último choque de esta pelea estuvo marcado por un buen y tenso cara a cara. Tyson se acerca rápidamente a Holyfield, entrando en su característica corta distancia y asestando una buena serie de golpes a la cabeza y al cuerpo. Evander no tiene más remedio que hacer un clinch. Durante otro clinch, Holyfield inclinó su cabeza de forma peligrosa hacia abajo, lo que amenazó a Tyson contra otra herida en pocos segundos. Y entonces Mike, furioso, le arrancó de un mordisco una parte del lóbulo de la oreja derecha de su oponente. Holyfield saltó de dolor por el ring y Mills se vio obligado a interrumpir la pelea. Tyson ni siquiera parece darse cuenta de lo que ocurre y empuja al adolorido Holyfield para que continúe con la pelea como si nada hubiera pasado.
El médico examinó al campeón y afirmó que podía continuar la pelea. El referee le advirtió a Mike que dejara de morder y lo sancionó con 2 puntos. El público en el pabellón, muy exaltado, entró en auténtico estado de shock. Pero la pelea continuó y ambos boxeadores lucharon con ferocidad, pero en cuestión de segundos Tyson volvió a morder a Holyfield, pero esta vez en la oreja izquierda. Pero el referee no se da cuenta de esto y los boxeadores continúan peleando. Y entonces suena el gong y Holyfield, ensangrentado, se dirige al referee y le muestra que Tyson lo mordió otra vez. Y después de que Mills Lane se percata de las marcas de los mordiscos de Tyson, detiene abruptamente la pelea, descalificando a Iron Mike. Al enterarse de esto, Tyson literalmente estalla y comienza a lanzarse contra casi todo el mundo. Comienza la confusión en el ring que amenaza con convertirse en una trifulca generalizada. Por cierto, esta legendaria toma de nuestro héroe en la que hace temblar de miedo a los guardias fue tomada precisamente en este momento. Unos días después de la escandalosa pelea, Iron Mike se disculpó diciendo que no entendía por qué lo había hecho. Pero sus disculpas no fueron suficientes, así que el comité de boxeo le impuso una multa de $3 millones y decidió retirarle la licencia de boxeo durante 15 meses. Se considera que con este memorable acontecimiento para el boxeo profesional a nivel mundial, la carrera de este gran boxeador estadounidense inició su ocaso. Como se sabe, su carrera terminó el 11 de junio del 2005 en el MCI Center de Washington, D.C. Perdió por nocaut técnico ante el irlandés Kevin McBride, a quien hoy ya nadie conoce. Y eso es todo por hoy. Denle me gusta si les pareció interesante el video, escriban sus comentarios y hasta pronto.